Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o la plataforma Educatic. Esta es la sesión número 21 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual. En esta ocasión, pues vamos a seguir con el tema de la última unidad, la quinta unidad, y en este sentido, vamos a ir dándole un repaso a este texto de Dudley James Andrew, que es las principales teorías cinematográficas. Este texto, como verán, lo iremos viendo en las siguientes dos sesiones que nos sucederán el día jueves y el día lunes. Y en cada una de ellas, pues vamos a ir retomando lo que son estas teorías, ¿no?, principales. En este caso, pues además lo importante es ver como el arranque de estas teorías, hacia dónde van y cuál es el sentido que recopila Dudley James Andrew sobre ver esta dimensión teórica. Vamos a hacer alusión a algunas cuestiones que a lo mejor vimos ante primera unidad, la parte filosófica, a lo mejor algunas partes convergen también con la parte de la visión psicológica y algunos elementos ya derivados de lo que es vislumbrar la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, en esta dimensión, lo que vamos a ir arrancando es la parte de los objetivos de esta sesión, que es un poco conocer el plan de la obra y método de... Vamos a distinguir en esta sesión los aportes de Musterberg, Arnhem, Einstein y Balázs respecto a la tradición formativa. Este texto, pues bueno, trata de simplificar la lectura de varios textos que andan por ahí. Y en este sentido, pues vamos a vislumbrar una perspectiva de invitación o apreciación cinematográfica o cinemática para el análisis fílmico o creación audiovisual. De alguna manera, lo que estamos ahorita vislumbrando o aterrizando, ¿no?, en términos de esta comprensión visual, pues de algún modo también invita a que nosotros pudiéramos tener eh, lo que es eh, una invitación a qué ver, ¿no?, a lo que es la parte cinematográfica. Y pues bueno, de algún modo, pues llama la atención, ¿no?, que pues, en todo este proceso de teorías, pues así como cuando nosotros vamos viendo teorías sobre la pintura, etcétera, pues bueno, la mayor parte de cursos no nos dan un curso de historia del arte, ¿no? Pero de algún modo la parte en donde estamos ahorita centrados, pues bueno, a lo mejor sí se les podrá hacer a ustedes útil, pues a lo mejor recordar algunos filmes, etcétera, que a lo mejor pues pues tiene que ver como con la dimensión fílmica, ¿no?, que es un poco también el parte del trabajo, ¿no?, de aquí ir vislumbrando hasta dónde dimensionamos la parte histórica y la parte como ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aquí a hablar un poco hablar de Dudley James Andrew. El plan de su obra, ¿no?, es mostrar a los teóricos representativos de algunas posturas para comprender el cine. Eh, a veces va a decir, ¿no?, que es muy coincidente trabajar la parte histórica con las teorías cinematográficas y y la explicación de estas pues puede ser incidental. De hecho, me recuerda un poco cuando ustedes tienen un curso como de teorías de la comunicación y hay dos vías, ¿no?, como para aprender las teorías de la comunicación, ¿no? Una es el recorrido por la historia de las teorías de la comunicación y otra es la manera en que a lo mejor se dan en términos o tópicos o incluso escuelas. De alguna manera, pues a veces, pensando en las teorías, a veces se comienza con la parte del siglo XX, ¿no? Ya luego, cuando se abordan más a profundidad, pues bueno, no comienzan las teorías de la comunicación en el siglo XX, ¿no? Sino las nociones, pues bueno, vienen desde antes, ¿no?
Pues más o menos algo pasa aquí, similar, ¿no? A veces se comienza con estas teorías, ¿no? Sobre lo fílmico, pero bueno, sí, sí van muy acompañadas del fenómeno inmediato, ¿no? Entonces, ya después cuando vamos a agrupar posturas, ¿no? Sobre lo cinemático, sobre todo, pues bueno, aquí va a ser interesante ver como dos tradiciones fundamentales, que sería la tradición formalista y realista. Y en esta parte, pues bueno, es ideal, ¿no? Ver como la oposición entre el cine de Lumière y Méliès. No sé si por ahí ustedes llegaron a ver, por ejemplo, la película de Hugo Cabret, ¿no? Que habla un poco este, de la historia de Méliès, ¿no? Entonces ahí se muestra una tesis bien interesante sobre la dimensión que puede tener el cine, ¿no? Más allá de la dimensión científica, ¿no? Los hermanos Lumière habían distinguido al cine como un experimento, ¿no? Al cual, pues a lo mejor no le apostaban mucho, ¿no? Y de repente, pues llega Lumière, o bueno, ahorita vamos a mencionar también a Alice Guy, ¿no? Esta mujer que en la historia un poco la sacó, ¿no? De la dimensión fílmica, ¿no? Y que estuvo siempre a la sombra de su esposo luego en Norteamérica, pero de alguna manera, ¿no? Ver el cine de Lumière, que son las vistas, ¿no? Como un simple ejercicio dimensional, ¿no? Teórico, científico, pues bueno, es totalmente diferente a la parte de dimensionar, pues la parte de Méliès, ¿no? O Alice de Guy. Por ejemplo, aquí, bueno, quiero poner pues esta obra, ¿no? De los Lumière, ¿no? Que es de 1895, ¿no? Que es el arribo, ¿no? A la ciudad eh, que en cierta manera, ¿no? Pues bueno, aquí no hay una intención, ¿no? De necesariamente de hacer un relato, ¿no? Como a veces vamos en el cine, etcétera, ¿no? Sino que pues, simplemente era un ejercicio científico, ¿no? Entonces ya la parte de los espectadores, etcétera, que pudieran dimensionar más allá de esto, ¿no? Pues sería otra dimensión, ¿no? Pues ahorita voy a pasar un corto de un extracto de film del unos años después, ¿no? Que sería de Alice de Guy, que es Alice de Guy, que es vamos a ver. Pues aquí hay que hay una manipulación, ¿no? Intencional del mensaje, ¿no? A diferencia del anterior, ¿no? Entonces, esta es la confrontación como entre ver como lo que luego van a ser las dos posturas, ¿no? Si se manipula el cuadro, ¿no? O no, ¿no? Entonces, y bueno, pues bueno, eso ya en términos teóricos, pues bueno, luego vamos a ir viendo una confrontación entre Einstein y Bazin, ¿no? O Bela Balázs contra Bazin o las teorías realistas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el tema de este libro, ¿no? Es un poco pensar, ¿no? Quisiera más bien aquí dialogar un poquito con ustedes, ¿no? Porque bueno, yo sé que a veces la cultura literaria a veces no es muy grande, ¿no? En un estudiante, ¿no? Pero bueno, se desearía, ¿no? Pero bueno, el sistema que tenemos, pues bueno, a veces no fomenta mucho la lectura, pero quizá el cine sí está en medio de nuestra cultura, ¿no?
está atravesado también por dimensiones socioculturales y también socioeconómicas, ¿no? El ir al cine, etcétera, ¿no? Pues son dimensiones muy coyunturales que incluso invitan a hablar si es un producto del capitalismo o es un producto de o puede ser viable en un sistema socialista. Bueno, que eran discusiones de antaño, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Pero de algún modo ustedes, pues, han visto cine, ¿no? O quiero pensar que han visto cine, ¿no? Un poquito para ir ubicando aquí la cuestión de bueno, o sea, la visión o de la teoría cinematográfica, pues, ¿para qué nos puede servir, ¿no? O sea, ¿para qué vemos cine, no? Y bueno, dices, puede ser entretenimiento, etcétera. Pero bueno, conocer la teoría cinematográfica, ¿de qué nos puede servir, no? O sea, puede ser para analizar simplemente o para construir un filme, ¿no? O para generar una crítica, ¿no? Y entonces aquí el autor reflexiona, ¿no? El conocimiento moderno nos implica mucho a suplantar un poco la experiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en el positivismo, no? Que inferencialmente a veces podemos conocer la realidad, ¿no? Por experiencia ajena, ¿no? O sea, hay materiales científicos que, por ejemplo, ninguno de nosotros ha ido al Ártico, ¿no? Pero hay fotografías o hay evidencia de esos sucesos. Ahora que un poco discutiendo con algunos amigos, colegas, ¿no? Sobre toda esta ola de fake news, ¿no? Y las tendencias de 5G, ¿no? Del COVID y pues más allá incluso hablando, ¿no? De algunas creencias que se han forjado en los últimos años, ¿no? Como la Tierra plana, ¿no? Pues ahí abundaríamos un poco en qué es más fuerte, ¿no? La experiencia personal y pues bueno, un poco lo que mencionabas en alguna clase, ¿no? De la navaja de Occam, ¿no? Con el nominalismo de Nelson Goodman, ¿no? Sobre cómo construimos un poco la explicación de algo que observamos, ¿no? Pero cómo vamos sistematizando este conocimiento, ¿no? Entonces, la teoría, ¿no? Nos sirve un poco para vislumbrar, ¿no? O sistematizar todo este tipo de experiencias. Entonces, por ahí me gusta esta cita que cita el autor, que el autor de Sócrates, ¿no? La vida no vivida no justifica la reflexión sobre ella, ¿no? Que es un poco, si vamos a trabajar en la cuestión fílmica, ¿no? O vamos a ver la cuestión audiovisual o cinemática, pues al menos hay que tener un bagaje. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando si vas a hablar de teoría del discurso, pues mínimo debes de conocer géneros, ¿no? El discurso prácticos, ¿no? O sea, debes de conocer literatura, prosa, verso, ¿no? Lo que sea, para poder ejemplificar la teoría, ¿no? Entonces también esto hace reflexionar un poco incluso el perfil del estudiante o cierto perfil del estudiante de comunicación, ¿no? O sea, hay veces en que sí, desafortunadamente la universidad a veces es una inversión, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pensando, ¿no? El médico, pues a la larga, pues se compra el estetoscopio, su maletín, ¿no? Los aparatos para observar, ¿no? El ingeniero, a lo mejor, bueno, depende de qué tipo de ingeniero, ¿no? Pero necesita ciertos materiales, ¿no? Si un electrónico, pues al menos debe tener el cautín, ¿no? Y una persona que a lo mejor, un arquitecto, pues al menos la escuadra, bueno, al menos debe ser plano, ¿no? Entonces debe tener ese material, ¿no? El comunicólogo, pues bueno, parece que se diversifica, ¿no? Porque, bueno, tampoco el productor audiovisual es sinónimo de comunicólogo, ¿no? Tampoco es sinónimo cineasta comunicólogo, son oficios diferentes, ¿no? Pero al menos si vas vislumbrando, ¿no? Como herramientas, ¿no? De registro, ¿no? Al menos se deben de conocer varias áreas, ¿no? Los artículos de registro, una grabadora de mano, ¿no?
En mis tiempos al menos era tener una videocasetera, una videocámara, ¿no? Algo, ¿no? Ahora ya es más fácil tenerlo, ¿no? Pero bueno, aquí, si te vas a dedicar a la crítica cinematográfica, pues al menos debes invertir también en ver cine, ¿no? Ahora ya no es tan difícil, ¿no? Para algunos, ¿no? E incluso conocer algunas películas por internet, etcétera, ¿no? Esa es la parte material, ¿no? Que tenemos a nuestro modo de ver, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si se van a dedicar a la edición, pues mínimo van a tener que invertir en una computadora, ¿no? Al menos que les dé el soporte para editar. Entonces, de aquí, de algún modo, nos hacemos la pregunta, ¿no? En el términos de la crítica o del análisis fílmico, ¿no? ¿Qué vemos, no? Porque por lo regular nos dicen que hay un buen cine y un mal cine, ¿no? Hay ese tilde, ¿no? Cuando vemos una reseña en el periódico o vemos al crítico cinematográfico que nos dice qué es lo que debemos de ver y cómo verlo, ¿no? Entonces, aquí hay dos teorías, ¿no? Que a lo mejor se conocen ampliamente, ¿no? Que una es la de los géneros cinematográficos, que nos ayuda un poco a clasificar los materiales, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión sobre qué es la cuestión de lo fílmico, ¿no? Y la reducción, ¿no? Que hacemos a veces de los géneros en clasificar las obras. Por otro lado está la teoría del cine de autor, ¿no? Que a veces es buscar el esteticismo de cada autor, ¿no? Como buscar en Orson Welles una particularidad, en Woody Allen, en Quentin Tarantino, como si fuera una óptica donde se va a imprimir algo, ¿no? Particular de un autor, ¿no? Del director como autor. Pero de algún modo aquí va a decir Dudley Andrew como que no sabemos si esto realmente nos permite sistematizar una vía cinematográfica, ¿no? Porque solamente eso ayuda a la crítica, ¿no? Entonces aquí va a haber una palabra que vamos a ir usando, ¿no? A lo largo de estas semanas, ¿no? Que es la cuestión cinemática. Entonces, de algún modo, vamos a ir aquí vislumbrando, ¿no? La dimensión, ¿no? En donde vamos a dimensionar como la esencia, ¿no? Que hace a un filme, ¿no? Entonces, pues, por un lado, ¿no? Se diversifica, ¿no? Esta cuestión en hablar de una teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo formulamos esquemáticamente la posibilidad de ver cine, ¿no? Entonces dice aquí que puede hacerse que el cine no es una actividad racional y que ninguna descripción esquemática le sería adecuada, ¿no? Entonces, existe el fenómeno cinematográfico, ¿no? Pero la dimensión del cine, pues a veces converge más allá, ¿no? Incluso en la búsqueda cinemática, pues bueno, estamos incluso pensando en más allá de Altamira, ¿no? Incluso eh, hay algunos teóricos que incluso dicen que el cine comienza desde que comenzamos a ver, ¿no? Entonces, por la cuestión kinésica de la vista, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un poco extremo. Pero, o sea, lo que nos permite aquí ubicar, ¿no? Es que la actividad cinemática persevera más allá del cine, ¿no? O sea, tenemos videojuegos actualmente, tenemos series de televisión por streaming. Ahorita, por ejemplo, están viendo un aspecto cinemático frente al ordenador, ¿no? Pueden incluso verme en la cámara, bueno, no sé, eh, de algún modo, pues bueno, puede ser o no cinemático, pero ahí viene cómo lo ubicamos, ¿no? O sea, entonces aquí la cuestión del método nos dice, pues bueno, va a buscar entre estos autores, ¿no? La dimensión de que, bueno, cada autor tiene una lógica, ¿no? Una manera de argumentar y pues bueno, y cada uno se hace preguntas. Estas preguntas, pues bueno, se pueden ubicar como en categorías, ¿no? Y estas categorías, bueno, pues va a hacer alusión un poco a la metafísica de Aristóteles, ¿no? Que habla un poco de materia prima, causa eficiente, causa formal y causa final. Aquí hago un paréntesis para ver de dónde diablos viene esto, ¿no? A lo mejor no lo desarrollé mucho en la primera sesión, ¿no? En la parte de las dimensiones filosóficas, ¿no? Por un poco el tiempo, pero
vale la pena aquí hacer una reflexión, ¿no? Por ejemplo, tenemos un objeto que puede ser una mesa, ¿no? Esta mesa, de algún modo, pues tiene una existencia, ¿no? Y esta existencia, pues, eh, puede ser explicada, ¿no? Bajo ciertos esquemas, ¿no? Entonces, puede ser que tenga su causal, ¿no? Bueno, esta mesa es de madera, ¿no? Porque, pues, bueno, su materia prima es de los árboles, ¿no? Puede tener una causa formal, ¿no? Que es un poco ver cómo se construye pues, a través de una serie de técnicas, elementos científicos, el peso, ¿no? Las dimensiones, el corte de la madera, ¿no? Como la dimensión geométrica, ¿no? Que pudiera dimensionar la mesa, ¿no? Puede tener una causa eficiente, ¿no? Que es la parte técnica del creador, ¿no? Del carpintero, ¿no? Una causa final, ¿no? Que es finalmente pues sirve para comer, ¿no? Entonces, más o menos en este derrotero, pues bueno, el autor va a ubicar, ¿no? Cómo va a ir explicando, ¿no? La materia prima como la relación con el medio, la realidad, la fotografía, la ilusión, el tiempo, el espacio, cómo podrían estos autores ir dimensionando cuál es la materia prima de las teorías, ¿no? Las técnicas o el uso, ¿no? Que sería cómo es el proceso en que esta materia prima da a interpretar cómo es el cine, ¿no? O para qué, o, bueno, no para qué, sino como un poco cómo se da, ¿no? Y de ahí viene otra dimensión, que es la forma o cómo van tipificando el cine, ¿no? En géneros, adaptaciones, ¿no? Y por último, el sentido, ¿no? Para cada autor, ¿no? ¿Qué supone para la humanidad? Que es una pregunta general, ¿no? Que el cine, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo que, bueno, aquí hace dos dimensiones, ¿no? Que es las preguntas, ¿no? Entre la teoría, ¿no? Y entre la teoría fílmica y el aterrizaje, que puede ser tanto una visión sobre el espectador o sobre la imagen proyectada. Entonces aquí más o menos cada autor, pues habría que hacernos siempre las preguntas, ¿no? Que es lo que va a ir correlacionando, ¿no? ¿Qué considera él como material básico del cine? ¿Qué proceso convierte ese material en algo significativo, en algo que trasciende ese material? ¿Cuáles son las formas más significativas que asume esa trascendencia? Y qué valor tiene todo el proceso para nuestras vidas. O sea, un poco esta dimensión entre pues, las causas, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces aquí primero la parte que ya revisaron, ¿no? Vamos a ir comentándola y pueden ir participando. Lo que considera lo que es la tradición formativa. Entonces, eh, por un lado, ¿no? Pues bueno, las teorías, ¿no? Son muy recientes al nacimiento del cine. Por un lado hay una búsqueda crítica, ¿no? La búsqueda de la teoría del arte, la diferenciación del cine frente a otras artes, ¿no? Y la ubicación de movimientos, ¿no? Que a veces en la segunda década del 20 al 30 se dan pues el proceso de vanguardias, ¿no? Se da el futurismo, el dadaísmo, etcétera, y va a comer un poco para ir agrupando, ¿no? Como los géneros cinematográficos pueden caer un poco en esa dimensión. También un poco esta visión clásica, ¿no? De Ricciotto Canudo, de las siete artes, etcétera, pues va a estar ahí dimensionada frente al fenómeno fílmico, ¿no? O sea, si bien vamos a aterrizar como la parte cinemática para después nosotros verla en otros medios, lo importante es ver como la fenomenología del propio cine como una búsqueda también humana, ¿no? O sea, va a estar como en la búsqueda incluso desde antaño, ¿no? Desde Altamira, Lascaux, Chauvet, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir vislumbrando que es una búsqueda del hombre, ¿no? Por perpetrar, perpetuar una dimensión de la imagen, ¿no? De la mente hacia lo material.
Entonces, comenzamos con Hugo Musterberg, ¿no? Que, pues bueno, su dimensión tiene que ver ahí con este libro, ¿no? Del Photoplay, ¿no? De 1916, que va a ir dimensionando un poco la parte de estética y psicología del cine. Aquí un poco se vislumbra toda la parte del espectador, ¿no? Por un lado, y que el espectador pues va a tener una presencia ahí activa, ¿no? Frente a la condición del cine. Ahorita que veíamos, ¿no? La llegada del tren a la ciudad, eh, recordamos todas esas crónicas, ¿no? Sobre la historia del cine, ¿no? De cómo los espectadores de alguna manera estaban pensando que era el propio tren, ¿no? Pero aquí un poco este autor, no sé si revisaron el texto, pues bueno, ahí alude un poco a las partes de la Gestalt, ¿no? Cosa que ya vimos en la unidad 2. Un poco la figura y forma, ¿no? Entonces aquí eh, induce, ¿no? Que aquí la cuestión mental, ¿no? Va a ser bastante importante, ¿no? O sea, la parte mental es la que permite organizar el cuadro en la pantalla, ¿no? Entonces, y por esto dice el efecto Pi, ¿no? Un poco la persistencia retiniana, ¿no? La que hace alusión al propio evento cinematográfico, ¿no? O sea, hay una característica en donde si nosotros proyectamos las imágenes a una velocidad muy lenta, pues vemos realmente cómo se mueve el carrete, no vemos una ilusión, ¿no? Entonces, vemos que se mueve, ¿no? Un carrete, pero si le aumentamos la velocidad, ¿no? A partir de 16 cuadros, comenzamos a ver una ilusión, ¿no? Un poco los ejercicios que a veces teníamos, ¿no? Con los reguiletes, ¿no? Que a veces parece que se difuminan los colores o que son efectos ópticos, ¿no? Entonces esta ilusión que tenemos, ¿no? Pues también son elementos que veíamos con la mente, ¿no? Entonces aquí hay esta dimensión, no va a estar muy separada, ¿no? La parte de materia y los usos, ¿no? Dado que, pues bueno, ahí tiene aquí una reflexión totalmente hasta kantiana, ¿no? Fenomenológica, ¿no? De qué es lo que vemos y qué es lo que sensopercibimos. Si eso que vemos, más allá de pensar que si es real o no, pues nos hace aludir a que hay una forma constitutiva, ¿no? Entonces ahí la visión kantiana, ¿no? Que tiene este autor, ¿no? También influido por también la psicología de William James, pues va a estar intrínseca, ¿no? Con una dimensión ahí kantiana, ¿no? De cómo conformamos la realidad. Entonces, aquí de algún modo vamos a ir viendo, ¿no? Que dice, bueno, si la forma del film es unificada, dice Dudley Andrew, el objetivo del fin habrá sido cumplido y habremos de mezclarnos desinteresadamente con un objeto aislado e intrínsecamente valioso. Al final, no importa qué es lo que se haya tratado de filmar, sino que a través de una puesta en escena nosotros le damos sentido. O sea, nuestra parte de las formas puras no existe. De hecho, es interesante porque el cine es como un anteojo que aunque que haya un camarógrafo que toma una vista determinada, nosotros la interpretamos, ¿no? Aquí, a ver, voy a recuperar un poco de los videos, ¿no? Aquí tengo, voy a mostrar unas vistas, ¿no? De Gabriel Beire, ¿no? O sea, aquí hay una idea, pues más o menos, ¿no? De una realidad determinada, ¿no? Es la época del porfiriato, ¿no? Pero incluso nosotros, ¿no? Ya podemos tener una alusión, ¿no? Eh, de un material, ¿no? Que nosotros lo interpretamos, ¿no? Como incluso la parte histórica, ¿no?
podemos interpretar, hay muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros construimos una realidad, es muy en el sentido kantiano, ¿no? La realidad está construida también por el espectador, la parte mental. Entonces aquí vamos a ir vislumbrando, ¿no? Que, bueno, estas tomas de vistas, ¿no? De charrería, ¿no? Son los de 1896, ¿no? De- es un duelo, ¿no? Bueno, aquí una reflexión, ¿no? Si independientemente de la intención, ¿no? De tomar las vistas, ¿no? O sea, nosotros comprendemos un mensaje, ¿no? Hay una especie de símbolo, ¿no? O sea, la figura y forma ya nos determina, ¿no? Como tal como lo veíamos, ¿no? En las leyes, ¿no? De Gestalt. Vamos aquí aplicando la interpretación de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a seguir con la parte de la presentación. Y bueno, no sé, hasta aquí alguna duda, pregunta de este primer autor. Si no, ahorita ya les voy a ir preguntando para ver si andan por ahí, si leyeron la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, Rudolf Arnhem, pues bueno, tiene una visión psicológica, el cine como arte, ¿no? Y pues bueno, ahí está este texto, ¿no? De 32, ¿no? Luego está este texto de arte y percepción visual. Digo, hay algunas cosas que este autor luego se ubican más como en la parte de imagen fija, pero bueno, aquí yo lo estamos viendo más bien en la parte del cine, ¿no? A ver, no sé, bueno, ahorita ya expliqué un poquito de Munsterberg, ¿no? Como la parte introductoria. ¿Qué me pueden decir de lo que han revisado de Arnhem por ahí? A ver si, para ver si leyeron, ¿no? A ver, algo que les haya llamado la atención. Digo, este autor ha sido muy prolífico, ¿no? Vio, o sea, todo lo que vivió, ¿no? Fue interesante, ¿no? Todo un siglo, casi, casi, ¿no? A ver, algo que hayan revisado, ¿no? Del texto. Digo, el texto es un poquito largo, ¿no? Pero bueno, creo que es sintético. A ver, alguien por ahí que revisaron. Digo, antes de pasar a la siguiente ficha, ¿no? ¿Nadie?
A ver, vamos a ir viendo de Tin Marín, de Hemingway, a ver. A ver, dice Héctor Camilla, dice que el material del cine se integra con todos los factores que lo convierten en una ilusión perfecta de la realidad. Sigue con la escuela de la Gestalt, muy bien. Sí, ok. Aquí hay una dimensión complementaria a lo que vimos con Musterberg, ¿no? Musterberg quizá no se metió tanto en la parte de la este, si es real o no, sino más bien se fue más bien con la parte del espectador, ¿no? Para no caer en ese idealismo o materialismo, eh, sino más bien en un idealismo trascendental Musterberg, ¿no? Y bueno, Arnhem, dentro de su visión psicológica, pues bueno, hay una dimensión complementaria, ¿no? O sea, con una parte, ¿no? Karen Hernández, ¿no dice que es una visión imperfecta de la realidad? Sí, sí. De hecho, ahí dice que la irrealidad va a ser una parte fundamental, ¿no? De la dimensión artística, ¿no? Lo cual nos hace reflexionar con la parte incluso como la de Nelson Goodman, ¿no? De cómo se manipulan las cosas, ¿no? Sí, ok, bien, bien, bien. Sí, de hecho ahí maneja más bien como el concepto de irrealidad, cara. O sea, la materia que tenemos aquí a nuestra disposición, según Andrew, ¿no? Y para Arnhem, ¿no? Que bueno, eh, el cine, ¿no? Cualquier imagen del cine puede conllevar cualquiera de los siguientes aspectos, ¿no? O sea, que se proyecten objetos sólidos de una superficie de 2 dimensiones, ¿no? Una sensación de profundidad reducida y el tamaño absoluto de la imagen, ¿no? La iluminación o la ausencia de color. O sea, aquí ya estamos viendo que hay una manipulación, ¿no? De esa realidad, ¿no? O sea, la realidad no se ve como tal, ¿no? Que haya un encuadre, ¿no? Por ejemplo, los filmes que ahorita vimos, ¿no? Los de las vistas, pues son planos amplios, ¿no? De hecho, voy a buscar a ver si tengo por aquí un video, ¿no? De eh, el gran asalto del tren, en donde ya se comienzan a dibujar, pues, encuadres, ¿no? Eh, aquí voy a compartir un poquito de este corto, ¿no? Del gran asalto de tren, donde ya hay encuadres, ¿no? Entonces, a ver, esto lo saco de del archive.org. Bueno, nada más se explicó, ¿no? La ausencia continua del espacio-tiempo como derivado del montaje, o sea, no hay una relación ahí como veíamos, como lo del tiempo que vimos en la clase pasada, ¿no? Y carencia de aportes de los otros sentidos, ¿no? Entonces aquí hacemos alusión, ¿no? A esta parte irreal, ¿no? Vamos a ver este acto de El gran asalto del tren, de film de Edwin S. Porter, ¿no? 1903, ¿no? Aquí todavía son planos abiertos, o sea, unas tomas abiertas, ¿no? Es realmente la crónica de un asalto a un tren, ¿no? Que los bandidos esperando
tren, ¿no? Pero tanto Porter, bueno, aquí en la tradición también de Méliès, etcétera, que tenía planos abiertos, bueno, la mayor parte de los planos son abiertos, pero aquí lo que tenemos es que de todas formas la realidad está encuadrada, ¿no? No hay, o sea, la trama nos guía. Obviamente ya después de esta tradición de tanto de Alice Guy o Méliès, que hay una manipulación, ¿no? De la realidad, incluso está como hasta relativamente controlado, ¿no? O sea, si vas al cine, ¿no? Pues estás seguro de que no te va a pasar nada, ¿no? Estás viendo el asalto ahí en tren. Y ahora podemos hasta hacer, bueno, eh, ahí evoluciona incluso hasta una totalmente diversificación entre lo que consideramos real, ¿no? Porque, bueno, no, un realismo, ¿no? Ya en términos de, o sea, si se dieron cuenta, pues ahí había como un muñeco, ¿no? Cuando lo avienta a las vías, ¿no? Pero, o sea, obedece al sistema del propio discurso, ¿no? Vamos a adelantarle un poquito más, digo, lo que me interesa es que vean al final una de las escenas finales, ¿no? Que aquí obedece mucho también a la tradición teatral, ¿no? Pues también es importante ir viendo, ¿no? Esta sinergia.
esta última toma, aquí hay un encuadre, ¿no? Fuera de lo teatral, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un medium, ¿no? Medium shot, ¿no? Entonces, bueno, aquí la materia, como veíamos, pues bueno, cualquiera de estos elementos, ¿no? Encuadre, el montaje, etcétera, pues bueno, es una parte que puede hablar del cine, ¿no? Entonces aquí precisamente lo que señalaba Karen, ¿no? Es en efecto, ¿no? La búsqueda de la irrealidad, ¿no? En términos, ¿no? Del uso creativo, ¿no? Del medio, ¿no? Y la forma, ¿no? Pues es la depuración de estas formas irreales, ¿no? Cuando vamos especificando, ¿no? Por ejemplo, ahí en la toma, ¿no? De que, por ejemplo, la niña cuando ayuda al señor ahí de la estación, ¿no? Incluso como que se mueven muy teatralmente, ¿no? Como hasta exagerado para forzar para que el espectador se dé cuenta de las emociones, ¿no? Eso posteriormente lo va a retomar Eisenstein, ¿no? En la teoría fílmica, ¿no? Pero bueno, aquí aquí lo que decía Argen, que bueno, de algún modo toda esta estructura del cine mudo, los primeros 30 años, 30 y tantos años, cuando llega el cine sonoro, ¿no? Pues como que confronta, ¿no? Porque el sonido no se puede truquear como se truquea la imagen visual, porque el sonido pues al menos tiene una actualidad diferente, ¿no? O tiene o trata de representar algo inmediato, sobre todo con los diálogos, ¿no? Entonces las voces pues a lo mejor no se engolan o se impostan, ¿no? Quizá en la cuestión ahí actoral pues a lo mejor sí, pero los sonidos pues tratan de ser muy fieles, ¿no? A lo que se escucha, aun cuando estén truqueados, ¿no? Y en la imagen, pues sí, en la parte visual, pues ahí puede haber una determinación un poco de las tomas, ¿no? O cortar, ¿no? O cortar los planos, ¿no? Entonces también esa es una parte interesante, ¿no? Entonces aquí el fin, ¿no? Es también una visión mental transformadora, ¿no? Y también asiente esta búsqueda del arte, ¿no? Bueno, ahí mi dislexia, ¿no? Perdón, ahí con el dedazo, ¿no? Transformadora, debe decir transformadora. Y la búsqueda del arte, ¿no? Y luego llegamos a con este señor, ¿no? Que es el teórico ruso, ¿no? Sergei Einstein. No sé si lo hayan escuchado anteriormente, ¿no? ¿Alguien ha visto algún filme de él por ahí? En historia, por lo regular, a veces se ve a Einstein, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver algo de él, ¿no? Vamos a ver una escena, ¿no? De clásica, de él, que es vamos a ver una escena clásica del acorazado Potiomkin y vamos a ver toda esta secuencia, es un poquito, dura como unos 10 minutos, ¿no? Vamos a pasarlo por aquí, pero ya después comentar toda esta parte teórica, ¿no?
incuestionable, va a retomar una parte de la secuencia. Pues a lo mejor simplifica, a lo mejor toda esta idea del montaje, ¿no? O sea, la mezcla al final, ¿no? Cuando están las expresiones de las mujeres, ¿no? De la mamá por la que le disparan o la del principio, tú las relacionas, ¿no? Entonces ahí viene toda una teoría, ¿no? ¿Qué es lo que hace Einstein, ¿no? ¿Cuál es su materia prima, ¿no? Pues la retoma toda esta parte constructivista, ¿no? A ver, tenemos un... Dice Eduardo García, es muy interesante cómo a partir de Sir James Einstein ya se empieza a utilizar diversos planos para contar la misma historia. Bueno, no es a partir de Einstein, pero porque bueno, aquí históricamente, eh, quizá ahorita, disculpen el salto muy abrupto, ¿no? Pero en 1903 veíamos el asalto del tren, ¿no? Quien comienza a usar los planos es David Ward Griffith. Eh, el nacimiento de una nación. Esta película terrible, ¿no? Pero muy bien construida, ¿no? Que es donde ponían al Ku Klux Klan como el héroe, etcétera. Esta película de David Ward Griffith de 1915, ¿no? Esta que vimos de Sergei Einstein es del 25, vamos a regresarnos 10 años antes, ¿no? Para ver precisamente esto que señalas. A ver, un extracto nada más para ver cómo precisamente se mezclan los planos, ¿no? Nada más, ¿no? Ahí tenemos una toma de detalle de unos gatos, ¿no? Bueno. Aquí hay pues, un plano general a un long, ¿no? Un tree shot, ¿no? Pero aquí ya tenemos cortados los cuartos, ¿no? O sea, no hay... Aquí hay una riqueza de planos. 1915, ¿no? David Ward Griffith, hay un toma de detalles, ¿no? Y realmente con él ya comienza a diversificarte la riqueza del cine en términos de planos, ¿no? Entonces, ya obviamente los rusos, pues bueno, van a retomar toda esta riqueza, ¿no? Comienzan, bueno, Kuleshov por 18, ¿no? Pudovkin también, ¿no? Siga Bertov, los años ya 20, ¿no? Pues ya llevan a profundizar esto, ¿no? Entonces, como estamos viendo toda esta visión constructivista, ¿no? De Einstein, dice cómo el hacer cine, pues es la materia prima, ¿no? O sea, hay que determinar que, bueno, Einstein viene de una tradición, pues, revolucionaria, ¿no? Donde el cine, pues, tenía un carácter forjador de cambiar a la sociedad, ¿no? También una herencia también medio marxista, ¿no? Y bueno, pues aquí la descomposición de la realidad, la cual va a llamar neutralización, ¿no? Que se divide en transferencia y sinestesia. Es que, por ejemplo, ahorita las imágenes que vimos de tanto de el asalto del tren o, por ejemplo, la masacre de Odessa, ¿no? Este extracto del Corazón Pumpkin. Nosotros automáticamente, como en este aspecto psicológico, como que recibimos, ¿no? El mensaje, ¿no? Emocional de lo que nos trata de transmitir las expresiones, ¿no? Y el espectador trataría como de asumir una parte participante imaginariamente, ¿no? De qué se sentiría estar ahí, ¿no? Por eso este carácter sinestésico. Para eso se retoma mucho esta idea del kabuki, ¿no? Porque, bueno, ahí el teatro kabuki, pues, bueno, es una exageración, ¿no? Entonces, a veces, que aunque tiene fines, bueno, orígenes también míticos, ¿no? Pues bueno, también hay una interpretación ahí, ¿no?
Entonces, a partir de esto, ¿no? El montaje es como una especie como de haiku, ¿no? Un haiku es como un poema que se construye a partir de varias oraciones que no tienen necesariamente un sentido en la totalidad, pero al final le encuentras un sentido, ¿no? O sea, comienzas a unir frases sin sentido, como el ave vuela, ¿no? Otra frase, ¿no? La casa está vacía, ¿no? Eh, y el hombre envejece, ¿no? Entonces, esa unión de tres frases, por así decirlo, si las unes, te puede dar una idea, ¿no? ¿No? Y esa es la idea del montaje, ¿no? Para esto, pues, retoma mucho el constructivismo de Piaget, ¿no? Como una dimensión ahí, entre el egocentrismo, ¿no? El yo, etcétera, ¿no? El símbolo del sentido primario, ¿no? El pensamiento por montaje, ¿no? Como las etapas de la vida y el lenguaje interior, ¿no? Entonces, eh, en esa dimensión como simbólica, ¿no? Pues más o menos la estructura de un montaje, ¿no? Pues más o menos nos va dando pautas, ¿no? Para que nosotros vayamos construyendo el sentido de la historia, ¿no? Aquí también se retoma un poco la parte final, ¿no? De la forma, ¿no? En términos de la juxtaposición, ¿no? La parte dominante, ¿no? Como si hay un fotograma que va a dominar a otro, ¿no? Que esto también tiene una parte incluso hegeliana marxista, ¿no? Como la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que se va construyendo, ¿no? En este sentido de forma, ¿no? Y coincide mucho con las teorías formalistas también de la lingüística, un poco Jacobson, ¿no? Donde también hace alusión precisamente a estas teorías de forma, ¿no? Esta búsqueda del lenguaje, ¿no? Lo interesante, bueno, en este libro, El sentido del cine de Einstein, comienza a hablar del símbolo en términos de que la construcción, por ejemplo, de un plano, ¿no? Pues, cuando lo mezclas con otro, ¿no? Pues te da la totalidad, ¿no? Un símbolo más un símbolo te va a dar un símbolo más general, ¿no? Pero incluso el montaje no parte simplemente de la mezcla de escenas, ¿no? Sino, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? En donde tenemos a ver, sí, que una carriola, ¿no? Aquí una escalera donde están todos muertos, entonces, una persona aquí como gritando, entonces aquí como que ya tienes esta sensación incluso del desequilibrio, ¿no? En donde pues, está en peligro la carriola, el bebé, ¿no? Eh, el hecho de que lo mezcles alrededor de personas muertas, pues ya te genera una sensación de peligro. Eso es un poco la parte del montaje, ¿no? Luego por ahí tenía un ejemplo, ¿no? De una viuda frente a un féretro ya te da la idea bueno, una mujer frente a un féretro ya te da la idea de que es un funeral e incluso incides en que es una mujer ya viuda, ¿no? Eh, Aquí también la máquina del arte, ¿no? Recuerda un poquito esta parte del autómata, ¿no? De la película de Hugo Cabret, ¿no? Del que el cine permite, ¿no? Generar eh, una condición artística, ¿no? Pero a partir de un todo tecnológico, ¿no? Frente a también una dimensión orgánica, ¿no? O sea, de que funciona, o sea, es funcional, ¿no? Aquí luego hay una dimensión que a lo mejor no sé si pasa por ahí rápido el autor, pero por ejemplo la idea de si un plano es como una palabra, ¿no? Y la suma de estos planos da una oración. En realidad, al final, pues bueno, una palabra no es comparable con un plano, ¿no? Sino que simplemente es una dimensión más compleja. Por eso la parte de símbolo es la que se rescata más en Einstein, porque la complejidad, ¿no? de un mismo plano, ¿no? No significa que esto que estamos viendo en este cuadro, este fotograma, sea como una palabra, sino que lo tienes que describir como si fuera una oración, ¿no? Entonces ahí sí se parece a esta dimensión más como
luego va a retomar la semiótica contemporánea de Metz, ¿no? Que es la parte de la oración, la que da sentido, ¿no? Pero al final, pues alrededor de ver todo un discurso visual, tú completas cuál es el mensaje, ¿no? Y aquí va un poco el sentido final, ¿no? Del cine, ¿no? Para Einstein, ¿no? Que es la parte retórica, ¿no? Eso que ya habíamos vislumbrado en la unidad 3, ¿no? Que es la generación de mensajes, ¿no? A través de un discurso, ¿no? O sea, lo que se genera es como un discurso, ¿no? Y si se genera a través de esta plasticidad irreal, ¿no? Entonces hay una vinculación con el arte, porque entonces ahí la construcción general nos da pie a la totalidad de un mensaje, ¿no? Que no es exactamente la copia formal de la realidad, o más bien no es el espejo de la realidad, sino es una determinación representativa, ¿no? Que evoca algunos elementos de la realidad, pero no es en sí no es la misma realidad, ¿no? Ahí es donde, y aquí luego se somete a estos conceptos o como lo que es la propia verdad, ¿no? O sea, somete una verdad, ¿no? Aquí el discurso. Bueno, digo, es muy rico toda esta parte de Einstein, también es teórico del contrapunto, porque bueno, también el contrapunto luego retoma en el sentido del cine la parte de la música, ¿no? Y bueno, Einstein, bueno, fue de los primeros que ya en los años 30, ¿no? Comenzó a aterrizar sobre la parte sonora, ¿no? Donde el sonido no necesariamente tendría que ilustrar a fuerzas lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, estas películas mudas, bueno, eran musicalizadas a veces en vivo, etcétera. Eh, ya el cine no era mudo como tal, no era silente, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, la interpretación que le diera un músico a una película en vivo, ¿no? Pues bueno, podría ser diferente, ¿no? Aunque había algunos que ya generaban partituras, algunos cineastas, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar ya con Bela Balas, ¿no? Ya para darle cierre a este primer tema, ¿no? Que en realidad es como una visión unificadora, ¿no? De lo que hemos visto. Por ahí el texto se detiene un poco a hablar todavía de toda esta dimensión de los rusos, ¿no? De cuál fue la importancia también de toda esta dimensión teórica. Bueno, recordemos que, bueno, también los rusos, pues habían comenzado también a teorizar por la necesidad de que había que ahorrar recursos en la Unión Soviética, ¿no? Todo porque el cine sabían que tenía un potencial y pues cómo generar un mensaje muy particular que fuera eficaz, pues tenían que teorizar, ¿no? Entonces por eso se había visto con buenos ojos toda esta teoría del montaje, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Bela Balas, ¿no? Eh, eh, crítico de cine y también guionista, ¿no? Y dramaturgo, originario de Hungría. Eh, pues bueno, de algún modo, pues bueno, toda esta teoría, ¿no? Que en los años 20 comienza a determinar en el film, ¿no? Este texto, pues va a ser también incidente, ¿no? eh, con este desarrollo, ¿no? De las primeras películas, ¿no? Del cine mudo, pero también de las primeras teorías, ¿no? Entonces aquí quizás se va mucho a lo particular, ¿no? O sea, de la materia prima, pues él se va finalmente ya más a la parte del medio como también Einstein, ya no tanto bueno, Einstein es una mezcla entre el espectador y el medio, ¿no? Y aquí, pues bueno, Bela Balas toma en cuenta más bien como que el tema del medio, o sea, que el tema de la película, ¿no? El tema fílmico, ¿no? Entonces aquí ya él da por hecho que la realidad ya está transformada. O sea, se rompe este carácter de buscar también si es o no real, lo que sea, ¿no? Da por hecho lo que ya los anteriores ya han dimensionado. Y el tema fílmico, pues finalmente ahí pues es lo que por lo regular
cada estructura, ¿no? Pues trata de dar a conocer, ¿no? Entonces, eh, aquí la parte, pues más bien rompe la parte como abstracta, ¿no? Entonces dices, pues bueno, hay una dimensión ahí particular en cada filme, ¿no? Es un poco como el nominalismo, pues posiblemente como de, de Goodman, ¿no? O sea, el filme cada uno es unitario, ¿no? Entonces cada uno tiene un tema. Y bueno, aquí en el uso, pues bueno, la creatividad y la técnica son fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la alteración de esta realidad? Y en esta dimensión de forma, pues bueno, aquí ya va aterrizando, ¿no? La parte del lenguaje, ¿no? Porque incluso por ahí señala, ¿no? Que luego había una búsqueda como entre la gramática, el lenguaje y la retórica, ¿no? Del cine en su obra. Entonces ahí ya estaríamos vislumbrando todo este acercamiento, incluso como cuasi semiótico, en la forma que se construye el filme, ¿no? Aquí, por ejemplo, Argen, por ejemplo, en la parte de forma, se había tratado de vislumbrar como una cierta razón de estructuras, ¿no? Repetitivas que habían logrado el cine, ¿no? Y con el cine mudo, pues se rompieron, ¿no? Pero aquí simplemente lo que pasa es que si hablamos del lenguaje, pues también tiene una condición pues transformadora, ¿no? Entonces, de algún modo, el cine tiene esta posibilidad de cambio y que pues de alguna manera, ¿no? Va arrojando elementos, ¿no? En cada forma artística pues va dimensionando pues estrategias. Y estrategias se van sumando, ¿no? Como en la pintura, ¿no? Tendencias. Pero al mismo tiempo estas técnicas pues van dimensionando que es posible dar un mensaje, ¿no? Por ahí hay esta cita, ¿no? De que señala que Hollywood pues había logrado un arte de composición. Aquí lo tengo aquí referido, ¿no? Hollywood inventó un arte que descarta el principio de composición restringida y que no solo descarta la distancia entre espectador y obra, sino que deliberadamente crea en el espectador la ilusión de estar en el de la acción reproducida dentro del espacio ficticio del film. Aquí, pues lo que, pues bueno, no solamente Hollywood, sino a lo mejor desde Méliès, ¿no? La parte en donde el paso de manivela, ¿no? Los primeros ejercicios de arte, de efectos especiales, pues iban limitando, ¿no? Esta dimensión de la realidad, ¿no? Entonces, y aquí la composición, bueno, como vimos el filme de David Ward Griffith, ¿no? Esta parte, pues la composición, genera o va manipulando cómo va a ser retóricamente un mensaje hacia el espectador, como que lo impone, ¿no? O sea, entonces ahí, cuando nosotros vamos al cine, pues estamos esperando como ser como dominados en esa parte de la dimensión audiovisual. Y ahí es donde, por ejemplo, pues llegamos precisamente a entender que, bueno, hay una cuestión donde pues finalmente hay una libertad, ¿no? Una libertad de expresión. Y si hay una libertad de expresión, pues hay una especie de arte. Que bueno, aquí obviamente contraponiéndolo pues, a otros filósofos contemporáneos, aquí por ejemplo en México, Samuel Ramos, ya que el cine no era arte, ¿no? Porque o sea, además no tenía la libertad que a veces una persona tiene. Pues por ejemplo, si quieres ser escritor, pues tú pones a escribir, si quieres ser pintor, pues te pones a pintar, pero para hacer cine no es tan fácil, ¿no? Porque necesitas además el trabajo, una división del trabajo, ¿no? Pero hay una posibilidad en la construcción ya terminada, ¿no? En donde se permite, ¿no? Generar, ¿no? No matemáticamente las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? No hay como una especie de máquina ahí per se, ¿no? Que fuera, donde, o sea, por ejemplo, Einstein sí hablaba de la maquinaria del arte, pero esta maquinaria del arte está alrededor de un ser humano que manipula esa máquina, ¿no? O sea, pero no es un autómata el cine, ¿no? O sea, debe ser manipulado por
la condición del ser, ¿no? De la condición del ser humano, ¿no? Entonces ahí hay una libertad, ¿no? Entonces en esta tradición lo que hemos visto o vislumbrado, ¿no? Pues, por ejemplo, estas dimensiones filosóficas de la imagen, ¿no? Eh, que hacen alusión un poco a la mente o la creación trascendental, ¿no? De la realidad, pero o más bien de una verdad, ¿no? A través de lo que estamos viendo, ¿no? Hay unas dimensiones del lenguaje y forma, ¿no? Como aquí señala Bela Balas, ¿no? También lo busca Einstein, en términos de la construcción del montaje. Y por lo que hemos visto, pues bueno, el arte como fin a veces coincide en la mayor parte de estos teóricos de tradición formativa, ¿no? La mente y espectador y el medio mismo, ¿no? Confluyen, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un poco en este sentido, ¿no? De ir vislumbrando cuál es la dimensión posible, ¿no? Pues nos damos cuenta que del trayecto que tuvieron, por ejemplo, los Lumière, ¿no? Frente al experimento del cine, ¿no? Y bueno, que hay luego, por ejemplo, los norteamericanos, luego eh, bueno, en la historia norteamericana, pues bueno, Edison se queda ahí con la historia, con el origen del cine, ¿no? Para nosotros que heredamos más como la tradición francesa, los Lumière pues siguen siendo como los creadores, ¿no? Por ejemplo, tengo un corto antes de cerrar la sesión, ¿no? De los Lumière, ¿no? Ahora pondré alguno de Méliès, ¿no? El regador recado, ¿no? Que hay muchas anécdotas sobre este corto, ¿no? Del 1895, que si fue real, actuado, etcétera. Incluso hay varias versiones, ¿no? Entonces, dicen que fue el primer gag, ¿no? El primer chiste cinematográfico, ¿no? O sea, aquí hay una manipulación, o sea, coincidentemente por los Lumière, o sea, aquí hay manipulación del texto fílmico, ¿no? Entonces, aquí ya hay una divergencia de la realidad a diferencia de sus primeras vistas. Incluso aquí con este primer año, ¿no? Del cine, ya hay una divergencia, ¿no? Coincide que en este mismo año, 1895, pues ya sale la Hada de las Coles, ¿no? De Alice Guy. Con Méliès, pues bueno, ya hay una alteración tangible, ¿no? Méliès, pues bueno, de algún modo, pues es el con el que se ha documentado gran parte la construcción, ¿no? Del filme. 1896, ¿no? Bueno, recordamos que Méliès, pues, tiene una tradición de la magia, ¿no? Que era un prestidigitador, ¿no? Entonces, pues, y obviamente se le conoce más por la obra de El viaje a la luna, ¿no? De 1900, ¿no? O sea, de hecho, el mismo cine, pues, cumple con la idea ilusoria, ¿no? Como mágica, ¿no? Ok.
Aquí tenemos en los tejados, entre roofs, que bueno, son todavía los planos, ¿cómo se llama? Teatrales, ¿no? Y bueno, pues mucho jugando con los efectos, ¿no? La utilería, etcétera, ¿no? Son de los primeros filmes, ¿no? Pues realmente lo que él obviamente es el paso de manivela, ¿no? Que es poner en pausa una cámara y luego reiniciarla. Y parece mágicamente que aparecen los personajes, ¿no? Pero a ver si vamos a poner alguno ya más adelante, ¿no? Donde aquí los efectos especiales, ¿no? Aquí todavía con los foros, ¿no? Pero alguno donde ya son todavía más anecdóticos. Por ejemplo, el del mago. Aquí sí se ve el paso de Manivel, ¿no? Que ya juega un poco con los recursos técnicos de la cámara. Pero aquí todavía no podemos hablar todavía de la dimensión del lenguaje, ¿no? O sea, sí hay un lenguaje entre cortes, etcétera, ¿no? Ya con eso. Ahí, o sea, ¿y qué es la confrontación, no? Entre qué tanto alteras la realidad, ¿no? A las vistas originales, ¿no? En fin, pues bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Inicial que queremos de vislumbrar con esta parte del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, ¿no? Comentario. Espero no tardar tanto en la siguiente sesión, ¿no? Para arrancar, pero vamos a ver lo que es la siguiente sesión, la tradición realista, con Bazán y este a ver si me acuerdo del otro autor, pero bueno, es un poco para vislumbrar cómo es la confrontación de esta tradición formativa, ¿no? Que es a Krakauer y Bazán, ¿no? Entonces, ya después vamos a ver la parte de las teorías semióticas, ¿no? Que sería la parte francesa, ¿no? Que Mitry, Christian Metz, etcétera. Y pues bueno, eso es un poco el sentido de ir viendo esta propuesta sintética de Andrew, ¿no? De esta parte de las teorías, ¿no? Bueno, sin más, no, bueno, ya para no quitarles más el tiempo que ya son las 7, ¿no? Pues les agradezco a todos, ¿no? Por su asistencia, Mónica Jimena,
Uriel Zamora, a Karen Telles, Karen Hernández, Héctor Camilo, Eduardo García, Brandon Rodríguez, Ángela Islas, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que, bueno, eh, queda pendiente para este fin de semana, ¿no? La parte de lo de las tomas, ¿no? Entonces ahí dejaré habilitado o abierto el foro, ¿no? Para que hagan el ejercicio. Y pues bueno, de todas formas seguimos en contacto. Cualquier duda o pregunta, pues vamos a seguir con esta dinámica de las teorías del cine, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta. Eduardo García dice, ¿en las tomas se puede utilizar una toma o figura o tenemos que ser nosotros los que salamos en el cuadro? Mira, puedes usar algún modelo, alguna figura, ya dadas las condiciones en que estamos, ¿no? Originalmente el ejercicio, pues, no habíamos planeado que estuviéramos durante una pandemia, pero puedes hacer las tomas con alguna figura de acción o algún muñeco, ¿no? Una figura del santo si todavía tienen por ahí, o pueden hacer los encuadres, ¿no? Quizá eso ya implicaría más bien como hacer el maquetaje, pero bueno, la idea es que puedan hacer algo, ¿no? Digo, ahorita pues todos están como aislados, ¿no? Entonces es difícil que puedan interactuar con otras personas, pero sí, o sea, pueden hacer sus primeros encuadres, ¿no? Con alguna figura, ¿no? Bueno, alguna otra cosa, pues bueno, si no, pues aquí ya le dejamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su... em, em, bueno, tengo otra pregunta. ¿No es necesario el uso de una persona? También sí, bueno, preferiría que los objetos, pues bueno, tuvieran una figura humana, ¿no? Porque, pues bueno, si no se confunde con tomas de detalle, ¿no? Así, eh, sería muy abstracto pensar en el plano americano de una lámpara, ¿no? Pero, eh, o traten de hacer una figura humana, dibújenla en un cuadro, y con eso comienzan a hacer sus encuadres, ¿no? Eso también es una posibilidad, ¿no? La cuestión es que se representen bien, ¿no? O sea, un full shot, un medium shot, un close-up, un big close-up, ¿no? Este, toma de detalle, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, las animaciones, pues, que usan figuras, ¿no? De alambre, pues pues no pues, obedecen precisamente a este lenguaje, ¿no? Bueno, este tipo de tomas, ¿no? Estos encuadres, ¿no? Bueno, si alguna otra duda o pregunta. Bueno. Ok, pues bueno, entonces cerramos lo que es la asesoría número 21. Gracias por su asistencia, y para todos aquellos que no han asistido a las sesiones, pero están ahí constantes en la plataforma, pues no olviden los foros complementarios. Veo que aún siguen sin ser respondidos, y pues bueno, de todas formas, seguimos en contacto, y sobre todo aquellos que últimamente se dieron de alta en el grupo, pues bueno, les recuerdo que tienen un tiempo determinado para regularizarse. Sin más, pues les agradezco pues su asistencia, participación. Gracias a todos. Nos vemos hasta la siguiente videoasesoría, el tema de realismo, de las teorías realistas. Muchas gracias, hasta la próxima.